Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a una nueva entrega. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una reciente declaración de Atay Ulusoy conmociona al mundo del espectáculo. Durante una rueda de prensa posterior a las grabaciones de su nueva serie, el actor confesó abiertamente que no logró establecer una conexión actoral con su compañera de elenco, Demet Özdemir. Al mismo tiempo, Ulusoy expresó una profunda nostalgia por su antigua compañera en pantalla, Azal Kaya. Esta declaración ha generado un revuelo mediático sin precedentes y una avalancha de comentarios en redes sociales. No estoy diciendo que Demet no sea talentosa, porque lo es, comenzó Atay, claramente incómodo pero determinado a hablar con sinceridad. Simplemente no logramos esa chispa, esa armonía natural que se necesita para que una historia de amor en pantalla sea creíble. Con Azal era diferente. Desde el primer día, teníamos una conexión que traspasaba la cámara. Esta revelación se produjo durante una presentación privada para la prensa, donde se esperaba que el actor hablara de su nueva serie, un drama romántico ambientado en Estambul. Sin embargo, las preguntas sobre la dinámica entre los protagonistas lo llevaron a hablar desde el corazón. Me esfuerzo por hacer que funcione, pero algo falta. Y cuando pienso en los proyectos que más disfruté, inevitablemente recuerdo a Azal. La extraño, la forma en que entendíamos cada escena sin necesidad de palabras. La reacción de los periodistas presentes fue inmediata. Algunos aplaudieron la honestidad de Ulusoy, mientras que otros cuestionaron si era apropiado hacer pública una opinión tan delicada, especialmente mientras la serie aún está en producción. Aún más sorprendente fue la reacción de Demet Özdemir, quien, según testigos, abandonó el evento poco después de las declaraciones de su colega. No quiero entrar en polémicas, dijo Demet brevemente al ser abordada por la prensa a la salida. Estoy aquí para trabajar y dar lo mejor de mí. El resto es irrelevante. El público no tardó en tomar partido. En plataformas como Twitter y Instagram, los fans de Azal Kaya comenzaron a compartir escenas antiguas de la exitosa serie que protagonizó junto a Atay Ulusoy, destacando la química innegable entre ambos. Muchos comentarios expresaban su deseo de verlos reunidos nuevamente en un nuevo proyecto. La pareja dorada de las telenovelas turcas, escribió una usuaria. Con Azal, Atay brillaba de verdad. El debate en redes sociales no ha hecho más que intensificarse con el paso de los días. Mientras algunos defienden la sinceridad de Ulusoy como un acto de valentía y transparencia, otros consideran que sus palabras fueron una falta de respeto hacia su actual compañera de reparto. La controversia ha alimentado numerosos debates en programas de espectáculos, donde expertos analizan cada gesto, cada palabra, e incluso los silencios entre ambos actores durante eventos promocionales recientes. A nivel profesional, varios analistas del mundo televisivo han comenzado a especular sobre el impacto que esta situación podría tener en el futuro de la serie. Una telenovela romántica depende fuertemente de la química entre los protagonistas, comentó el crítico televisivo Álvaro Jiménez en su columna semanal. Si el público percibe una falta de autenticidad, eso puede afectar seriamente los índices de audiencia. Esta declaración de Ulusoy, aunque honesta, podría ser un arma de doble filo. A pesar del alboroto, la producción de la serie continúa. El director del proyecto, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, emitió un breve comunicado pidiendo respeto por el proceso creativo y enfatizando que el elenco sigue comprometido con entregar una historia de calidad. Cada proyecto tiene sus desafíos. Nuestro deber es seguir adelante y encontrar la forma de convertir esas diferencias en oportunidades artísticas, concluyó el comunicado. Mientras tanto, Azal Kaya se ha mantenido en silencio. Su equipo de representación no ha emitido declaraciones, aunque fuentes cercanas aseguran que está al tanto de la situación. Según estas mismas fuentes, Azal se encuentra concentrada en sus propios proyectos, pero no habría descartado la posibilidad de una futura colaboración con Atay Ulusoy. Este pequeño detalle no hizo más que avivar los rumores de una posible reunión dorada en la pantalla, algo que los fans consideran un sueño hecho realidad.
No se trata solo de nostalgia, escribió otro seguidor en un foro de telenovelas turcas. Asal y Atay representan una era de oro de las producciones turcas. Su química, su entrega, es algo que no se ve todos los días. Si se reencontraran, sería un acontecimiento histórico. La prensa turca, mientras tanto, ha comenzado a buscar los motivos detrás de esta desconexión entre Atay y Demet. Algunos apuntan a diferencias de estilo actoral, otros, a tensiones acumuladas durante el rodaje. Lo cierto es que ninguna de las partes ha dado mayores detalles, lo que deja espacio a todo tipo de teorías y especulaciones. En una reciente aparición televisiva, un actor secundario de la serie, quien pidió permanecer en el anonimato, comentó: "El ambiente en el set no es tenso. Pero definitivamente se siente una especie de distancia entre ellos. No hay discusiones, solo una falta de sincronía que a veces complica las escenas". Ante esta situación, los productores están evaluando estrategias para reconectar con el público. Algunas voces internas hablan de introducir un nuevo personaje que pueda reavivar el interés, o incluso de reorganizar ciertas tramas para compensar la falta de química principal. Lo importante es que la historia fluya, explicó una fuente de producción. Y a veces, eso implica tomar decisiones valientes. En paralelo, Atay Ulusoy ha recibido muestras de apoyo de parte de varios colegas y veteranos del medio. La reconocida actriz Tuba Büyüküstün publicó en sus historias de Instagram un mensaje indirecto: "La honestidad es el primer paso hacia el arte real". Muchos interpretaron esto como una señal de respaldo hacia Ulusoy, quien ha defendido su derecho a expresarse con autenticidad, aunque reconoce que sus palabras han tenido repercusiones. Por su parte, Demet Özdemir ha optado por reforzar su presencia en redes con publicaciones enfocadas en su trabajo, su rutina diaria y mensajes motivacionales. En una de sus más recientes publicaciones, escribió: "En los momentos difíciles, solo queda una opción: avanzar con la cabeza en alto". Sus seguidores respondieron con miles de mensajes de apoyo y solidaridad. Mientras tanto, el rating del primer episodio de la serie, que se estrenará en cuestión de semanas, será clave para determinar si el público logra ver más allá de los titulares y entregarse a la historia que ambos actores intentan construir. Y si bien el drama tras bambalinas parece competir con la ficción, lo cierto es que esta situación ha puesto nuevamente a Atay Ulusoy y a Asal Kaya en el centro del interés mediático. Incluso algunas plataformas de streaming han comenzado a evaluar la posibilidad de reunirlos para un nuevo proyecto original, conscientes del impacto que podría tener en audiencias globales. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Atay y Asal deberían volver a trabajar juntos? Queremos saber lo que piensas.